Bueno, aquí estamos, hermanos, saludándoles, dándoles la bienvenida, deseándoles un feliz día, muchas bendiciones del Señor y que su corazón esté dispuesto para que escudriñemos la palabra. Vamos a iniciar vamos a hablar hoy de la fe. La fe es la fe es la esencia, la fe es la base, la fe es el fundamento de la actitud del corazón que quiere ser salvo. Vamos a estar hablando de la fe, vamos a estar hablando de las parejas de la fe, porque la fe sola no actúa, la fe tiene que estar acompañada de otras virtudes que se desarrollan a través de la obediencia, de la comunión con Dios, de la disposición del alma, del sometimiento, del quebrantamiento, de la humillación. Y vamos a estar estudiando, que Dios nos auxilie, disponga su corazón, vamos a orar, vamos a pedir a Dios dirección. Vamos a iniciar después de 2 días de receso, porque pues dificultades, cosas que hacer me impidieron estar con ustedes, pero ahí estuvo el hermano Germán compartiendo la palabra y espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Siempre tenemos que mirar la palabra, ¿no? Tenemos que mirar el agua de la palabra, no el vaso. El vaso tiene que estar limpio, lógicamente, pero lo importante es lo que contiene el vaso. Y mientras el vaso sea puesto por Dios, no hay peligro, no contamine el agua. Vamos adelante, invitándoles, hermanos, para que disponga su corazón con sus notas, que vamos a hablar cosas que de pronto a usted le parecerán un poco extrañas, pero que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios, pidiéndole su dirección, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que los hermanos que faltan por conectarse lo puedan hacer. Hay algunos colapsos de internet en esta hora. Siempre esas cosas pues fallan porque no son perfectas, porque no las ha hecho Dios. Y lo único que hace perfecto las cosas es la mano de Dios. Oremos al Señor y pidámosle su misericordia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, estamos dándote, Dios mío, Señor, el honor, la gloria, la honra, y le estamos dando la bienvenida y estamos, Dios mío, hablando palabra de bendición para cada hermano que en esta hora, Dios de los cielos, llega a esta transmisión. Señor, llega para edificarse, llega para unirse con nosotros en un mismo espíritu, a través, Dios mío, de tu poderosa palabra, y para pedirte, Dios mío, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones y trayendo, Dios mío, la disposición para aprender de ti. Quebranta, Dios de los cielos, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a enternecer nuestro corazón con tu sabiduría, con tu amor eterno, con tu gracia, con tu propósito divino. Dios de los santos, y danos, Dios mío, la capacidad de fortalecernos, Dios mío, dándote la gloria, la capacidad de fortalecernos, Dios mío, dándote la adoración, dándote el honor, Señor, proclamando, Señor, tu grandeza, proclamando tu santidad, tu misericordia. Señor, necesitamos ser edificados, necesitamos alimentarnos, nutrir nuestro espíritu, Dios mío, Señor, necesitamos la fortaleza, el poder, la gracia y la misericordia. Enfrentamos días, Señor, peligrosos, enfrentamos, Señor, momentos difíciles, necesitamos esa fuerza interior que solamente tú la puedes colocar a través de tu Espíritu Santo, operando, Señor, con tu bendita palabra. Señor, ayúdanos, Señor, para entender, bendito Dios de los cielos, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Señor, que ni siquiera han subido en el corazón del hombre, son las que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Y nosotros, Señor, las entendemos, Señor, las vivimos, Dios mío, y las recibimos, Dios de los cielos, por la fe, por el Espíritu, por tu gracia eterna, por tu gran misericordia, por tu gran amor y por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel y poderoso, Señor, para actuar en cada corazón. Bendigo cada hermano, bendigo, Dios mío, Señor, cada vida. Oro por las necesidades, Señor. Oro, Dios mío, Señor, por cada uno, Señor, de aquellas peticiones puestas delante de ti. Hoy, Señor, las ponemos en tu presencia una vez más. Hoy te pedimos, Dios mío, Señor, que nos llenes de gozo, que nos llenes, Dios mío, de entendimiento, de sabiduría, y que podamos confiar, Señor, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es poderosa, y que nunca, Dios mío, Señor, tu bendición, Señor, añade tristezas a nuestra vida. Danos, Dios mío, la capacidad de entender, Señor Dios Todopoderoso, tu misericordia, dando la capacidad de comprender, Señor, tu fidelidad,
Y danos, Dios mío, el entendimiento, Dios, para saber, Señor, llegar delante de ti y aprender, Señor, de ti, oh Dios, cada día en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos, Dios mío, de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Dios mío, para darte la gloria. Aquí estamos, Dios mío, para darte la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, Señor, y proclamar que tú eres Dios fiel, Dios santo, Dios eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios de los santos, aleluya, a entender tu misericordia, a entender tu bondad, a entender, Señor, que tú eres santo y que para siempre, Señor Dios Todopoderoso, aleluya, es tu fidelidad. Ponemos delante de ti de forma especialísima, Dios mío, a Jorge López, Señor, bendito Dios de los cielos, hospitalizado, Dios mío, por una neumonía en Bogotá, Señor. Allá está, Dios mío, recluido, Señor, bendito en tratamientos médicos. Te pedimos que pongas una cobertura de gloria, que pongas tu presencia, Señor, que tu amor infinito, tu gracia soberana, Dios mío, obra en ellos, Padre, y en todos y cada uno de nuestros hermanos, líderes, directores, pastoras, Dios mío, Señor, bendito Dios, que están, Señor, trabajando en tu obra, Dios de los cielos, todos nuestros hermanos, familiares, Dios mío, que se encuentran en precarias condiciones de salud, Señor. Tú enviaste tu palabra para sanar a tu pueblo. Esta palabra de sanidad no puede volver a ti vacía. Tú nos sanaste, Señor, bendito Dios de los cielos, de la cruz del Calvario, por tu herida fuimos nosotros curados, Señor, de que derribaste el imperio de la muerte, y ahora, Dios de los cielos, tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Señor, te damos gracias, porque en tus manos estamos guardados. Pedimos, Dios mío, por Jorge López, Señor, que seas tú poniendo tu mano de poder, pero sobre todo, Señor, enviando uno de tus siervos, Señor. Tú tienes muchos hombres y mujeres, Dios mío, Señor, que te sirven en la predicación de la palabra en esa ciudad. Ubica uno, Dios mío, que dale gracia, pon en su corazón, Señor. Pon, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, a este varón en su camino, y para que Dios de los cielos él pueda recibir tu ministración, pueda recibir tu palabra, y pueda ser salvo, que es el mayor milagro, Señor, que podemos pedirte, Dios de los cielos, aleluya, el ser trasladado, Dios mío, de la potestad de Satanás al reino de tu amado Hijo. Hoy te alabamos y te bendecimos y ponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti para suplicar, Señor Dios Todopoderoso, nos deje el entendimiento, la gracia, la sabiduría, Señor, para trazar tu palabra, y a tu pueblo, Señor, que tú, Señor, les abra las escrituras, Dios mío, y sobre todo que abra los cielos y derrames esa bendición sobrenatural, esa bendición, Dios mío, de vida, esa bendición de gracia, esa bendición de sabiduría, de entendimiento, Dios mío, de poder, Señor, que cada uno, Dios mío, pueda entender, Señor, tu misericordia, cada uno pueda acercarse a ti, cada uno, Dios mío, pueda caminar, Señor, conforme a tu mandamiento, Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, todos los que se unen a esta transmisión, los bendecimos, deseamos para ellos la mejor bendición, la mejor, Señor, la mejor bendición es poder comprender tu palabra y que tú estás a la puerta y que pronto, Dios mío, partiremos contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú eres fiel y porque eres santo y porque eres excelso, Dios de dioses y Señor de los señores, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios por todo. Bueno, aquí estamos, mis amados hermanos, dispuestos para servirle a Dios, dispuestos para compartir con ustedes la palabra y dispuestos para que entendamos la fe. Hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando de la fe en la intercesión, en la oración, estamos hablando de la oración. Vamos a hablar un poquito más, pero no ahora. Hoy tengo en mi corazón, me ha puesto el Señor en mi corazón una palabra, que es las parejas de la fe. La fe no trabaja sola, la fe trabaja acompañada. La fe y la paciencia, la fe y el amor, la fe y la esperanza, la fe y la constancia, la fe y la prueba. Todo esto va de la mano y todo esto son bonitas enseñanzas que nosotros a la luz de la palabra podemos entender. Hay veces se nos pasan desapercibidos porque creemos que una cosa es lo mismo que otra, pero Dios tiene muchas formas de expresarse. La multiforme gracia de Dios, la que nos ministra cada día. Bueno, yo voy a ir al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, y vamos a decir en la carta
a los hebreos, vamos a hablar de la fe de un personaje bíblico que es uno de los más connotados en toda la Biblia, que es de lo más notable. Es precisamente Moisés, uno de los más grandes después de Cristo, Moisés. Aquí dice en la Biblia, en el capítulo 11, dice, versículo 3, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Yo me pregunto, hago esta pregunta, por la fe Moisés cuando nació, ¿la fe de quién? Por la fe de Moisés, no puedo creer, estaba recién nacido, aunque pudo haber venido rotulado con un emblema de fe, digámoslo así, por decirlo de alguna forma. La fe de sus padres, no sabemos, pero dice por la fe. La fe provenía, la fe proviene de la palabra de Dios. Ellos son el pueblo de Dios y tienen una información completa de los planes de Dios. Si usted mira la Biblia, en el capítulo 15 de Génesis, no vaya a irse allá ahora, anote ese pasaje y lo lee en su casa después de que terminemos para que pueda comprender. Dios llama a Abraham para formar un pueblo de él, le promete una descendencia. Abraham ya tiene sus años y todavía no ha pasado nada. Más o menos a eso de unos 85, 80, algunos dicen 88 años, 85 años más o menos, 87, algo así, él le reclama a Dios, y Dios se le aparece en sueños y le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, sé correcto, sé recto, sé obediente, anda delante de mí con obediencia y yo te bendeciré. Y entonces Abraham le dice, Señor, Abraham habla en sueños con el Señor y le dice, ¿en qué conoceré que tú me vas a bendecir? Mira que me va a heredar Damasceno, el siervo más, el esclavo más antiguo de mi casa. Él dice, no te preocupes, Abraham, que te va a heredar un hijo que va a salir de tus lomos, o sea, uno de tu carne va a heredarte, etcétera. En ese día Dios le da unas revelaciones, le muestra las estrellas del cielo, le manda hacer unos holocaustos y al final termina Dios presentándose como una antorcha de fuego que se pasea en medio de los animales que él había mandado sacrificar para celebrar un pacto. Y él le dice a Abraham, le da la palabra de pacto. Le da la palabra de pacto y le dice, ten por cierto, también le agrega, dice, ese día estableció un pacto con Abraham, y dice, te bendeceré y te multiplicaré y tu descendencia heredará naciones, etcétera. Y le dice, te hago saber que tu pueblo, que saldrá de tus lomos, será esclavo en tierra ajena, pero después de ahí yo lo sacaré con gran riqueza, refiriéndose a la esclavitud que iban a tener en Egipto y refiriéndose a la salida que iba a tener por medio de Moisés. Entonces aquí me narra, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso, otra versión dice saludable, fuerte, y no temieron el decreto del rey. Creo que Moisés nace con una gracia especial, una gracia que atrapa, hace que sus padres recepten de él algo de Dios. Esa fe que manifestó Dios, que Dios desarrolló, porque es Dios el que desarrolla la fe en cada uno de nosotros, colocando en el corazón el querer como el hacer, solamente que nosotros muchas veces no le permitimos a Dios trabajar dentro de nosotros. Entonces Dios empezó a trabajar con Abraham. Le da la promesa, sale de 75 años, camina allí hasta que establece el pacto,
le da una cantidad de cosas, ya Abraham pasa de 90 años, ya casi 100, y entonces hasta que se cumple el momento. Entonces, a través de todo ese tiempo, ese compás de espera, suceder una cantidad de acontecimientos que no lo voy a resaltar ahora porque hemos hablado bastante de Abraham, y yo creo que la fe y todas estas virtudes también se pueden manejar y se pueden mostrar en los personajes, aunque en Abraham se resaltan más fácilmente. Pero bueno, dejemos a Abraham esta vez quieto por este tiempo de enseñanza. Pero la fe que Dios desarrolló en Abraham por su obediencia, por su sacrificio, por todo lo que Abraham hizo para agradar a Dios, esa fe determinó, esa fe se fortaleció, esa fe se cristalizó, esa fe se materializó en Moisés. Y yo creo que para los planes de Dios, Dios necesita hombres de fe. Hombres de fe. Indudablemente Abraham es el padre de los de la fe. No es el padre de la fe, el padre de los de la fe, de todos los que tenemos fe. Él nos da una paternidad porque de su simiente nace Cristo, que es el autor y consumador de ella, el que la consume en la cruz del Calvario, en obediencia al Padre, y de ahí nacemos nosotros, de esa semilla incorruptible. Bueno, la semilla de la palabra que vive y permanece para siempre, porque viene de la palabra de Dios. La palabra que Dios le dio a Abraham empezó a fortalecerse. Nos va a tocar, por la tarde tocamos a Abraham, por ahora no quiero tocarlo, quiero tocar a Moisés, porque quiero que usted entienda esto. Esa fe actuó porque los padres se trasladaban el conocimiento, era orden de Dios. Recordemos Deuteronomio capítulo 6, que dice, y estas palabras que yo te hablo hoy, las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ellas andando por el camino, y estarán entre tu mano derecha como señal, y entre tus frontales, y hablarás de ellas estando a la mesa, al acostarte, al levantarte, bueno, en fin. Entonces ellos tendrán que instruir a sus hijos en la palabra. Lógicamente no habían textos, todo era comunicado verbalmente. Los padres educaban, la madre instruía a su hijo hasta el destete, más o menos a los 12 años, de ahí el padre lo llevaba a laborar, a trabajar conforme a las promesas de Dios, y cuando el terreno era árido, cuando no había cosecha, cuando habían cielos de bronce, como se dice comúnmente en la Biblia, entonces él decía, no, vamos a ponerle a esto ganas, porque le decía el padre al hijo, le decía, vamos a hacerle porque nosotros tenemos promesa, Dios nos sacó, Él dijo que nos iba a sustentar, que esta tierra tenía que fluir leche y miel. Entonces esa palabra se iba incrementando en las vidas, y ahí empieza Dios a trabajar a través de la descendencia de Abraham con la fe, tras nosotros de Abraham en Cristo. Nosotros tenemos necesidad de ser instruidos en la palabra. Yo tengo necesidad de ser instruido. Yo recibí mi instrucción de aquellos que Dios puso como una forma de padres espirituales para que nos enseñaran la palabra. Entonces, ahora yo al mismo tiempo ya tengo otra, digámoslo así, descendencia. Ya no es la misma descendencia de la que vengo yo. Yo nací en una época diferente, ahora ustedes están viviendo una época diferente, tienen una edad diferente y hacen las veces de hijos, y como tales entonces ustedes tienen otro ambiente, otras estructuras, otros conocimientos, y entonces la fe se va viendo contaminada de todas estas cosas que a veces nosotros no permitimos que Dios opere en nosotros porque no conocemos sus promesas. Pero Moisés, cuando dice por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. De modo que la fe actuaba en el corazón de todo el pueblo de Israel. Aunque ellos no fueran los tremendos en fe, todo el mundo confiaba en qué, en las promesas, aunque fueran promesas de bendición. Pero hermano, está bien que usted no conozca mucho de la venida del Señor, no conozca mucho de la escatología, no conozca mucho de aquí y de allá, pero una cosa sabe, una cosa sí la tiene que tener clara,
Si usted necesita de sanidad, Dios es el que lo sana. Eso lo sabe usted aunque vaya a un médico. Eso lo saben todo cristiano. Si usted necesita estar en la sin salida, está con el cuello económicamente hablando, usted sabe que es Dios el que provee, y de una u otra forma esa es la fe con la cual Dios empieza a trabajar, y de ahí depende el crecimiento que nosotros desarrollemos. Si producimos al 30, al 60 o al 100 por uno, ¿qué vamos a producir? Fe, para que la fe produzca más fe, porque la palabra, la palabra produce la fe y da semilla al que siembra y pan al que come, etcétera. No nos vamos a ir más allá porque entonces me voy emocionando mucho, hermano. Y entonces aquí se empezó, y entonces los padres dijeron, no podemos dejar que Faraón acabe con nuestra descendencia. Tenemos que librarla porque Dios dijo que nos va a sacar de aquí. Dios dijo, ellos de pronto no se soñaban con que era Moisés el que los iba a sacar. De pronto el menos indicado era Moisés porque estaba en palacio, se levantó en el palacio de Faraón, pero en fin. Y dice, por la fe Moisés ya ha hecho grande, ya teniendo un conocimiento, tomar actitudes, decisiones. Entonces rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, dijo, no, yo no soy egipcio, no quiero ser su hijo. Yo tengo una descendencia, yo tengo un padre. Que son mis padres naturales, y tengo una promesa de paternidad en Abraham, porque Abraham es nuestro antepasado, y esa descendencia, estamos bendecidos. Entonces no podemos tirar un niño bendecido, no lo podemos tirar a la muerte, que se lo vaya a absorber, a beber el río. No podemos. Yo quiero que entienda esta parte para poder explicar el resto. Porque la fe, hay que hablar la fe con muy despacio para poder comprender una cantidad de pormenores que si nos falta una piecita de estas, entonces prácticamente nuestra fe no tiene un fundamento. Y entonces, dice aquí, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él pasó y vio un egipcio que maltrataba, ya usted conoce la historia, aquí se lo va a repetir, pero vamos a obviar algunas cosas, de memoria la vamos a hablar. Entonces Moisés pasa, ya hecho ya grande, escogió más bien ser menospreciado y sufrir la persecución y ganarse la enemistad de Faraón y ponerse en contra de Faraón, porque él ya estaba grande, él sabía que era hebreo. Él tenía una instrucción, su propia madre lo había prohijado para la hija se lo había educado a la hija de Faraón, que la iba a prohijar o lo iba a adoptar. Y entonces dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y él vio que un egipcio maltrataba al pueblo de Dios. Dijo, si yo me declaro hebreo, me va a pasar lo mismo. Me va a suceder lo mismo, hermano. Aquí viene lo bueno, aquí empieza la enseñanza. Entonces Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Era pecado maltratar a un hebreo. Había una palabra que Dios le había dado a Abraham. Por favor, aprendamos de esto y empezamos a ponerlo en práctica, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y entonces Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Él sabía que gente lo iba a maldecir. Él sabía que pertenecer al pueblo de Dios era sinónimo de maldición, más cuando estaban en la esclavitud, cuando eran maltratados, obligados a hacer cosas por encima de sus fuerzas y por encima de lo que ellos quisieran hacer. Entonces ahí es donde empieza la enseñanza, cómo es la fe. Entonces este es un nivel de fe que tiene propósitos, el nivel de fe en la cual nosotros comprendemos, Dios nos hace comprender a través de la instrucción que traemos, del conocimiento de nuestras raíces, del conocimiento de dónde nacemos, de por qué somos, de cómo tenemos que actuar, de qué es lo que tenemos que preferir. Moisés en palacio estaba ventilándose, las jovencitas lo ventilaban allí con todas esas cosas que ellos tenían, tomando vino, en deleites, en disfrutes, en orgías, y muchas cosas podía haber estado Moisés.
como aspirante al trono. Pero dijo, mejor. Esto no es comparable. Esto, cuando una persona piensa así, indiscutiblemente está pensando en cosas más allá de las que vive. Y esa es la fe que va a usar Dios. Cuando un creyente piensa más allá, piensa en la eternidad. Cuando espera el galardón, cuando busca a Dios porque no sabe, yo tengo que buscar a Dios porque si no, no consigo comida. Voy a buscar a Dios porque si no me enfermo. Voy a buscar a Dios porque si no, no se enoja el pastor. No, voy a buscar a Dios porque es que Él es galardonador de los que le buscamos. Él es galardonador, Él recompensa. Y a mí no me interesan las recompensas de los hombres. Los hombres me pueden perseguir, me pueden maltratar. Él prefirió ser maltratado. Y si no se muere, seguro que la pasa mal. Y entonces aquí dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? Porque es que el vituperio de Cristo solamente se puede sufrir por la fe, y la fe es más preciosa que el oro, que aunque se prueba con fuego, y las pruebas de fuego nos tiene que llevar a sufrir el vituperio de Cristo. Cuando somos probados con fuego, tenemos que llevar el vituperio de Cristo. Tenemos que ser afrentados, perseguidos, crucificados, maltratados, que prefieren a los impíos. Por eso es que el pueblo de Dios muchas veces sufre consecuencias de no conocer la palabra a profundidad. Mire, hermano, ser maltratado por los egipcios equivale a ser maltratado, a llevar el vituperio de Cristo. A Cristo le dijeron, preferimos a Barrabás, crucifiquen a Jesucristo, crucifiquen a Jesús. Y toda la gente que lo seguía a él, de los que alimentó en el monte, ¿cuántos habrían allí gritando Barrabás, Barrabás? De los que vieron sanidades, de los que vieron milagros, prodigios, ¿cuántos de ellos dirían crucifíquenlo? Entonces usted no puede pensar, ni yo puedo pensar, que en este mundo vamos a vivir aplaudidos por el mundo. No, eso es una doctrina rara, eso es una doctrina que no encaja en la palabra. Una cosa es la bendición, una cosa es la prosperidad, una cosa es ser guardado por el poder de Dios mediante la fe, una cosa es la protección de Dios, una cosa son las promesas de Dios y otra es disfrutar de los deleites temporales del pecado y preferirse maltratado, porque cuando usted no hace lo que la demás gente quiere que haga, lo crucifican, hermano, le sacan cuentos, lo vituperan, le achacan cosas que usted no ha hecho, su prestigio, su popularidad se va al piso. Entonces aquí dice, por la fe dejó Egipto, dejó el lugar donde vivía. ¿Por qué? Consecuencia de que no participó del pecado de los egipcios. ¿De qué pecado me está hablando, pastor? Hermano, de maltratar al pueblo de Dios. Yo no sé si usted sabrá que maltratar al pueblo de Dios es abominación a Dios. Yo no sé si usted sabrá que maltratar al pueblo de Dios es sinónimo de maldición, porque Dios dijo, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Yo no sé si usted, hermano, por si algún acaso, no sé, únicamente le recuerdo esto, acostumbrará maltratar de palabra o de obra a los cristianos. Puede ser de su congregación o de otra congregación, puede ser de su gusto o no. Y es preferible sufrir el vituperio de Cristo que una maldición venida de Dios. Porque Él se hizo maldición por nosotros, fue por eso. Entonces aquí tenemos que mirar una cosa. Voy a hablar de una pareja de la fe que llama la fe y la paciencia. ¿Ve? Entonces, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo lo invisible. Solamente Moisés se fue y defendió al egipcio
lo mató. Usted sabe que así ha leído la Biblia, él lo mató y lo cubrió, lo enterró allí en medio del desierto, en la arena. Y luego el otro día él quiso poner en orden, ayudar a sus hermanos. Él acaba de hacer lo que hizo porque él sabe lo que le va a costar eso. Él sabe las consecuencias de enfrentarse al pueblo de egipcio. Ahora Moisés tiene que pagar las consecuencias. Y qué triste, hermano, que el mismo pueblo de Dios sea el que tira al piso a un líder de la talla de Moisés. Y entonces hay dos riñendo y le dice, ustedes son hermanos porque se pelean. Mire, está bien que fuera un egipcio, pero ustedes son hermanos. ¿Por qué se pelea con su hermano? Por favor, ¿usted por qué pelea con su hermano? ¿Por qué no pelea con el diablo? ¿Por qué no pelea con los inconversos? Cuando lo vituperan, cuando lo azotan, cuando lo obligan, cuando lo llevan, ¿por qué se queda callado? ¿Por qué con el hermano sí rebuzna? Perdone que le diga rebuzna, porque eso es de burros. Hacerlo es una completa ignorancia. Pelearse entre hermanos. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Y como vamos a hablar de la paciencia, entonces empecemos por esto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Nadie puede perseverar. Ahora vamos a definir qué es la paciencia. La paciencia tiene una definición bastante amplia. Nosotros podemos, normalmente nosotros entendemos por paciencia la capacidad de esperar, y es parte de la paciencia. Bueno, yo voy a esperar hasta que suceda. Amén. Eso es parte de la paciencia. Pero es que la paciencia se mueve. La paciencia no es solamente esperar. Cuando la Biblia habla de la paciencia, está hablando más de una actividad, de algo que se hace, de algo que se ejecuta. Y yo tengo que andar en paciencia, caminar en paciencia, tengo que correr con paciencia. Entonces ahora dice, ahora estoy entendiendo mejor. A ver se lo voy a poner en nuestro idioma. La palabra paciente viene de paciencia. La palabra paciente viene de paciencia. Un paciente es aquel que tiene paciencia. Un paciente es aquel que está enfermo en un hospital y no se puede salir de ahí porque es un paciente. Está delicado de salud. Él tiene que cuidarse, él tiene que recuperarse, él tiene que restaurarse, tiene que fortalecerse. Ahí le dije toda la enseñanza. Entonces, para tener paciencia, entonces tenemos que darnos cuenta de qué enfermedades espirituales nosotros padecemos, o almáticas, o emocionales, pues, para que me entienda. Porque el problema de no desarrollar, porque tenemos la fe, pero por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y hay muchas promesas que no van a venir a nosotros si no desarrollamos la paciencia. Entonces el paciente necesita un médico, necesita un diagnóstico, necesita un tratamiento, necesita una medicina para poder salir del caos. Y entonces cuando ya sale del caos, entonces ya es una persona que ha pasado una experiencia con esa enfermedad y ahora va a tener más cuidado para no volverse a enfermar. Y esta es una de las virtudes que yo encuentro de las parejas de la fe, que Dios más habla de ellas. Más habla. Y aunque me le voy a decir el versículo final en que vamos a acabar esta enseñanza, no sé cuánto me demore, cuántos cultos me demore, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dijo el Señor. Entonces tiene que ver entonces la salvación con la paciencia. La paciencia es perseverar, amén. La paciencia es soportar, amén. La paciencia es permanecer, amén. Pero la paciencia es correr con paciencia. A ver, dice aquí en el capítulo 12, ahí enseguida, estamos ahí en el capítulo 11, vamos al capítulo 12, versículo 1. Por tanto, ese es el por tanto, viene uniendo, viene siendo
la conclusión del capítulo 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Todos estos personajes que Dios plasma aquí en el capítulo 11 y que nos cuenta de su fe, cómo fue el comportamiento de ellos. Cada uno tuvo un trato de fe y desarrolló la fe de una manera. Tenemos que hablar mucho más de ellos. Y dice, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Esa palabra asediar es envolver. Envolver como cuando uno va a correr y se enreda con algo en los pies y entonces termina en el suelo, lo hace caer. Esa es la idea de asediar. No, asediar no es, también se habla de acechanza, pero en esta palabra traduce envolver, enredar, significa. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Entonces yo le decía a usted que la paciencia también es una actividad, ¿no? No es que cuestión, no, yo estoy esperando en el Señor. ¿Y qué está haciendo usted? Esperando en el Señor. Pero usted lo sentado, hermano, debe estar corriendo a la meta. No, yo estoy esperando en el Señor. ¿Qué está esperando? Un hermano me decía, estoy esperando los tiempos del Señor. Y ve, yo no sabía. Ahí se va a quedar esperando porque el Señor es eterno. Los tiempos, en tus manos están mis tiempos. Él es eterno, pero Él es el que gobierna mi vida. Y el que hace las cosas en el momento oportuno, cuando viene el cumplimiento del tiempo. Entonces Dios envió a su Hijo. Cuando viene el cumplimiento del tiempo en que ya he hecho lo que tengo que hacer, entonces Dios se va a manifestar para bendecirme, para levantarme, para hacer lo que Él quiere hacer. Mientras yo detenga la carrera, no tengo opción de que las promesas se cumplan en mí. Yo tengo que avanzar, hermano. Usted y yo tenemos que avanzar. Ya debemos dejar tanta religión, debemos dejar tanto conformismo y levantarnos a correr con paciencia, con paciencia. Entonces le dice, ahora explíqueme un poquitico mejor porque me dejó como turuleto, hermano. Me dice que paciencia es esperar, soportar y todo, pero también correr. Claro. Imagínense usted una carrera atlética, una maratón, algo, y usted empieza a correr. Usted tiene que correr en medio de un montón de gente, una multitud de personas que están corriendo. Unos corren por deporte, otros corren con propósitos, otros corren para que los vean, otros para impresionar, otros para romper récord, otros por satisfacción personal y otros para llegar a la meta. Porque están impuestos los ojos en el galardón. Por eso Pablo dice, yo no corro a la aventura, yo corro, yo de esta manera corro. Yo me obligo, golpeo mi propio cuerpo, lo pongo en servidumbre. Entonces, ¿cómo tenemos que correr una carrera? ¿Cómo se corre la carrera con paciencia? Vamos corriendo, hermano, pero nos están empujando, nos están apretando, nos están estorbando. El otro me hace trampa, el otro no ha el recorrido completo, y entonces yo no puedo seguir eso. Tengo que correr con paciencia. Tengo que correr sin importar los inconvenientes, mi hermano querido. Y este tema tiene mucha tela que cortar, porque las parejas de la fe se mueven junto con la fe. Entonces usted va a ir a Hebreos capítulo 6, como en el versículo 10, dice que Dios no es injusto por olvidarse la obra de fe, ni el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No puedo dejar de servir a los santos, porque se me acabaría la paciencia. Y sirviéndole aún. Y dice, y deseamos de vosotros cosas mejores, aunque hablamos así. Al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué impide que herede la promesa? La falta de paciencia. ¿Qué impide la paciencia? La pereza. La pereza. El querer estar relajado, el querer estar tranquilo, el que yo no me meto en problemas. No es que me apretan mucho, no es que aquí asalan mucho, es que por aquí que por exigen mucho. No. No, mi hermano querido. 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 No, mi her
Entonces tenemos que correr una carrera con paciencia. ¿Qué tan fácil es decir, no, yo aquí pacientemente? Porque todo el mundo interpreta mal el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinase a mí. Está hablando de la paciencia, de esperar en el Señor la salvación, la salida del conflicto. Pero Él estaba haciendo algo. Hermano, y usted no se puede sentar a orar a Dios, Señor, bendíceme, y aquí estoy esperando que me bendiga, Señor. Y no está creciendo, no está acercándose a Él. Cuando usted está corriendo a la meta, usted y yo nos estamos acercando al Señor. Y Él dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a usted. El hijo pródigo tomó una decisión. Dijo, no más, me voy de esta posilga. En la casa del padre hay muchas cosas para mí. Voy a la casa de mi padre. Cuando el padre lo vio, ¿qué hizo? Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Entonces muchas veces nosotros estamos muy equivocados, hermano. Y las bendiciones se van. Yo como que le dije ese versículo confiando en que usted ha leído la Biblia, pero me temo por la cara que le estoy, me imagino la cara que está poniendo, se lo va a leer. Dice el versículo 9, pero del capítulo 6 de Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. A ver, Dios no es injusto para olvidar la paciencia o el trabajo y el amor que ha mostrado a su nombre al estar en su paciencia, al perseverar. ¿Qué es lo que no olvida Dios? ¿La paciencia o el trabajo y el amor? Y el trabajo de amor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como ha servido a los santos y sigue sirviéndole aún, usted es una persona paciente. Te está sirviendo con paciencia. Y Dios no es injusto. Ahí sí vamos a entender un poquitico mejor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Cuál es la solicitud que tiene Pablo? De que habla el apóstol Pablo. Seguir sirviendo a Dios. Hasta lo último. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza es lo que se espera. ¿Para plena certeza de qué? De la fe. Para que la fe sea genuina. La fe y la paciencia. La paciencia le da una calidad a la fe. Ser paciente le da una calidad a la fe. Le da una base sólida. Y dice, a fin de que no os hagáis perezosos y imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ejemplo. No quería tocar a Abraham, pero ni modo. Le dijo, te voy a dar. Mira, hermano, a ver, vamos a desarrollar esto un poco más rápido. Primero tenemos que, la paciencia es una actividad, no es sentarse. No es sentarse debajo del enebro a esperar. Es correr mientras logro tener lo que Dios dijo que debo tener. Soy paciente y perseverante en buscar a Dios, en seguirle y en estar atento al mover de Dios, a ver cómo es que Dios quiere manifestar su voluntad a través de mí. Número 1, eso. Número 2, si Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y te multiplicaré y será bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.
pero solamente puedes tener tu hijo dentro de 25 años, ¿usted arranca? ¿Abraham arranca? Yo me atrevería a decir que no. Jacob, bueno, Isaac, tiene promesa, tiene una experiencia que ninguno de nosotros ha tenido. Estar sobre un altar listo para ser sacrificado por la fe. Y entonces él tiene esa experiencia. Me imagino que él también oiría la voz de Dios, o no sé si la oyó nomás Abraham, cuando dijo detente Abraham. Pero en todo caso, ese Isaac le tocó una mujer estéril también. Y oró por su mujer que era estéril cuando tenía 40 años, y a los 60 años de él tuvo el hijo, no porque la mujer estuviera embarazada de 20 años, sino porque le tocó esperar 20 años. Pero si cuando él ora por la mujer, le dice, bueno, sí, yo te oigo en la oración, te escucho en la oración, te concedo tu petición, solamente para dentro de 20 años, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que Isaac se ha conseguido otra mujer, porque él quería una descendencia. Igualmente Jacob. Jacob, pues le dice al Señor, si tú me llevas en bendición, me llevas allá de hoy, a Harán, y me vuelves a traer en paz, me das pan para comer, vestido para vestir, y todo lo que Abraham, Jacob hace voto con el Señor, y dice, sí, yo te voy a bendecir, y la tierra en que estará acostado, a ti te la daré y a tu descendencia. Y se levanta ese hombre con ese tremendo impacto en su corazón, y dice, uy, qué tremendo es esto. No es más que casa de Dios y puerta al cielo. En realidad Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía, hermano. Pero si Dios en el sueño dice, sí, todo lo que me pides te lo voy a dar, solamente que te vas a tener que fregar 20 años llevando agua, sol, el frío en la noche, sed, hambre y de todo. Usted o yo hubiéramos ido, hubiera podido Dios cumplir su promesa con Jacob, con Isaac y con Abraham, y con nosotros no. Por eso él nunca le da las fechas a nadie. Señor, que yo quiero una ayuda idónea, yo me quiero casar, pastor, que ya estoy cansado, que ya oré, que ya he orado, que sí, que no es por orar. Sí, hay que orar, no me malinterprete, pero es la fe y la paciencia la que nos hacen heredar las promesas. Nos va a tocar que correr. Usted es un paciente, y un paciente está enfermo. Un paciente tiene que recuperarse, un paciente tiene que estabilizarse, un paciente tiene que de pronto empezar a caminar y avanzar. Para poder restaurarse le toca salir a hacer paseos, y en los paseos, en las caminatas, se desmaya, se cansa, se desvanece, se sienta, pero no puede parar, tiene que hacer toda la terapia que le mandaron a hacer. Y la paciencia es la terapia que Dios nos hace a nosotros para poder decidir nuestra mente de las cosas naturales. ¿Qué tan fácil las cosas naturales? Voy y las compro, y si no me las compro me las fían, y si no me las fían me las robo, cualquier cosa hago, pero las tengo. No puede ser así. Las cojo por la brava, como los sacerdotes de Elí. Da carne acá y si no la tomaré por la fuerza. No, eso fue el pecado de los hijos de Elí. Entonces, la paciencia tiene que ver con una actividad que hacemos. Tenemos promesas, tenemos bendiciones, muchas, no vamos a nombrarlas ahora. Sanidad, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, una persona está atada con un vicio, una atadura, lo que nosotros comúnmente llamamos atadura, pero no lee la Biblia, pero no se congrega, no va a culto. Pues en este momento no, porque estamos las iglesias cerradas, pero algún día la van a abrir. ¿Ve? Pero ha estado mucho tiempo en el Evangelio y no ha podido fluir. ¿Por qué? Porque no se congrega, no se congregó, no conoce nada, no sabe qué hacer en un problema, no sabe qué hacer en un conflicto.
no sabe cómo se levanta un enfermo. Y a esto es lo que yo me quiero referir. Tenemos promesas de sanidad, porque un creyente, si dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como yo, si me siento debilitado, si me siento allí con debilidades y con cosas físicas, inmediatamente, ay, alísteme la cama que me voy a desmayar, alísteme la cama que me voy a caer, alísteme la cama que me voy a acostar. Si el Señor no dice eso, dice, ¿quieres ser sano? Le dijo el paralítico, ay Señor, ¿qué preguntas haces tú? Que si quieres, ¿cómo no va a querer? Dijo, entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo a un paralítico. Y usted y yo no estamos paralíticos. Tenemos necesidades, tenemos enfermedades a veces psicológicas, a veces emocionales, mentales, físicas, lo que sea. Pues levántese, tome fuerzas de la vida, porque por la fe se sacan fuerzas de la debilidad, por la fe nos hacemos fuertes en batalla, por la fe ponemos en fuga ejércitos enemigos, por la fe recibimos los muertos bajo resurrección y empiece a caminar y empiece a hacer lo que dejó de hacer, hermanito querido. No es que yo sea demasiado cáustico, demasiado duro, es que lo que pasa es que yo estoy poniéndole mucho cuidado a la palabra, porque yo tengo que conducirlos, tengo que enseñarles y tengo que aprender yo. El primero que aprendo soy yo. Entonces vamos a aprender a caminar. Soy un paciente. ¿Cómo se llama el que tiene paciencia? Diga paciente. ¿Y cómo se llama un enfermo? Paciente. ¿Cómo se vuelve paciente? Cuando está en manos de un médico. ¿Cuándo supera la enfermedad? Cuando usted hace todo lo que el médico le dice que haga. Cuando se toma toda la medicina que el médico le mandó. En el orden que el médico se la mandó. Entonces nuestro médico de médicos nos dice, fuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. El médico de médicos nos dice, tienes que correr la carrera con paciencia. No te puedes desanimar porque te trabaron, porque te caíste, porque te laceraste una rodilla, porque se te fue el aire, te desmayaste. De pronto de los que iban al pie el mal olor lo hizo desvanecer. Pues hermano, levántese, tome un nuevo aire, tome agüita y arranque otra vez. No importa la velocidad, pero tiene que seguir hacia adelante. Ese estancamiento espiritual no trae sino fracaso, desánimo, frustración. ¿Por qué? Porque las promesas se heredan por la fe y la paciencia. La fe anda de gancho con la paciencia. La fe anda de gancho con la paciencia. Y entonces, ¿cómo yo cojo paciencia, hermano? Ay, hermano, pues entonces tenemos que ir a la Biblia. Para que usted se dé cuenta, leamos, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia cuando la fe es probada. La fe tiene que ser probada, la fe nominal no sirve. Yo tengo fe, el diablo también. Yo creo, el diablo también. Y a veces tiene una actitud más reverente el diablo que muchos cristianos, porque el diablo cree y tiembla. Muchos creen y se burlan. Ahí está la diferencia. Entonces dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces quiere decir que la paciencia es producto de la fe, y la fe, para que venga la paciencia, entonces tiene que haber primero gozo, y como me está hablando de gozo y de paciencia, entonces la paciencia es un fruto del Espíritu, un fruto que usted no lo produce el Espíritu Santo a través de la semilla plantada en nosotros,
la semilla tiene que producir un fruto, tiene que producir el 30, el 60 y el 100 por uno, pero si la semilla cae entre pedregales, pues la dureza de corazón, si la semilla cae allí a la orilla del camino donde es pisoteada la palabra y todo el mundo habla lo que quiere y la ponen como quiere, entonces no puede, esa fe no es probada, no hay ni fe. ¿Qué fe va a tener una persona que anda hablando desmesuradamente y va a estar hablando cosas infladas y cosas que no son de Dios? ¿Qué fe puede haber cuando una persona miente? ¿Qué fe puede haber cuando una persona es orgullosa, petulante, que mira encima del hombro, se cree el único santo, se cree el único sabio? La fe produce paciencia a través de la prueba. La fe produce paciencia a través de la prueba. A ver, se lo voy a poner pues bien burdo, el ejemplo, bien burdo. Si quiere, no me va a apedrear todavía, espera un momentico, yo le explico. Yo le voy a probar a usted, hay una persona, y aquí hay dos personas sentadas a la mesa. Me le ponen una botella de licor, vamos a poner una botella de whisky, algo que sea bien, bien embriagante. Tequila, algo bien ordinario ahí que lo trastorne con un par de tragos. Y yo le digo, yo le voy a demostrar a usted que si usted toma esta botella de licor, usted pierde el sentido. Usted queda como un ebrio. Usted no se da cuenta ni dónde está parado. Que no, que yo soy muy fuerte, que a mí no me tumba eso, que a mí no me hace nada eso. Bueno, empiece pues, el 1, arrugó la cara. 2, carraspeó. 3, se le traban los cables. 4, y siga, dele, dele. Esta fe, la que tengo yo, la convicción que tengo yo, lo que yo conozco, lo que yo sé, se lo estoy demostrando por medio del efecto que hace esa botella de whisky o de licor en una persona. Yo le estoy demostrando, por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Ah, no, yo me he tomado 4 o 5 botellas de whisky y no me hacen nada. Ah, pues está diciéndole ahí, ah, no, qué tremendo es usted, ¿no? Tremendo, usted es un tremendo bebedor de licor. Qué tremendo. Vamos a probarlo. Vamos a probar si es cierto. Y a la media botella ya está en el suelo. ¿Lo probé o no? ¿Cómo decir que tiene fe? Probémosla. ¿Cómo la probamos, hermano? A ver, ¿qué pasa cuando no le salen las cosas? ¿Qué pasa cuando lo empujan? Cuando va en la carrera y lo pisan, le echan traba. ¿Qué pasa cuando hablan mal de usted? ¿Qué pasa cuando no le cumplen los contratos que hace? ¿Qué pasa cuando no tiene dinero? ¿Qué pasa cuando tiene diferencias en la familia? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es terminando en el suelo? ¿Con qué lo probamos? ¿Una botellita de eso? ¿Una botellita de malestar? ¿Una botellita de iniquidad? ¿Una botellita allí de oposición? ¿Con una botellita allí de celo, de contienda? A ver, ¿cómo queda? ¿Quedó en el piso? Ebrio, que no sabe para dónde es para allá, no sé qué hacer. Se levanta, un ebrio se levanta y ¿qué pasó? No sé. No sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe cómo reaccionar, no sabe por qué está en esa condición, no sabe por qué está allí. ¿Cuánta gente deprimida, cuánta gente fracasada, cuánta gente quebrada económicamente? Gente que dicen que tienen fe, pero nunca han permitido que Dios obre, como le decía, por la fe vieron a Moisés, por la fe Moisés, ellos no temieron el decreto de Faraón, no tuvieron temor. Hermano, fe en la palabra, ¿no?
La fe proviene, no fe en mis fuerzas, no fe en mis capacidades, no fe en mis necesidades, no fe Yo me pongo a mirar cristiano, me da risa, pero no de burla. Dios sabe que no me burlo, sino que me parece cómico, ¿no? Me parece cómico ver gente que hace tantos alardes de fe y tantas cosas, y yo los veo, mi hermano, me vi un amigo, me reía yo con un sobrino, andábamos por ahí haciendo unas diligencias y arrimamos a un lugar que me tenían algunas cosas que entregarme. Yo se las iba a dar al sobrino y arrimé donde mi amigo. El encuentro, hermano, con una barrera protectora allá, era un taller industrial, y una reja allá, y como unos 3 metros, 2 metros y medio acá, otra reja, y las puertas de lámina, y un solo cosito así, y él allá, y viene para acá, y venía con una máscara, con unas cosas redondas, otra cosa aquí, por aquí les salían que les botaba el aire, y con una máscara plástica así encima. Y me quedé mirando y le dije, este astronauta, es marciano, ¿qué rayos es esto? Porque qué cosa tan horrible, ¿qué le pasó? Dijo, no, hay que tener mucho cuidado con ese virus, está muy bravo. Profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Yo no digo que no se cuide, yo no digo que no se ponga máscara, yo no estoy diciendo nada de eso, ¿verdad? Cada uno es cada cual es cada cual. Estoy hablando de la fe, de probar la fe. De probar la fe. ¿Usted se atrevería a ponerle la mano encima y orar por un enfermo con COVID-19? Decir, mire, lo tocó el COVID-19. Ore tocando la puerta. Pastor. Pastor, que mire que mi pariente, mi hijo, mi hermano, mi tío, mi primo, el hermano de la iglesia, que tiene esos síntomas y que todo eso, y entonces antes de cualquier cosa yo vine a buscarlo para que vaya a orar por él. Imagínense yo donde me consigo un traje de esos blancos que parece de marciano, un frasco de gel y un alcohol para ir a orar por un enfermo de COVID-19. Hermano, pero uno no puede tentar a Dios. Amén. Eso dice la Biblia. Pero el Señor, entonces, ¿dónde está la fe? El Señor dijo, sobre estos señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales los van a seguir. Van a poner las manos sobre los enfermos, estos se van a sanar. ¿Por qué van a encontrar enfermos en el camino? Porque voy a probar si creen o no creen. Si ven los enfermos y no les ponen la mano encima para orar por ellos, usted no ha creído. Como le pasa a mucho creyente. Entre comillas. Estas señales seguirán a los que creen. Yo sé que ya me empezó a pedrear. No importa. Yo voy a hablar lo que tengo que hablar. Entonces, yo he orado por los enfermos. Yo le oro por un muerto. Total, yo no le puedo dar garantía porque yo no soy Dios. El que lo levante es Dios, el que lo sane es Dios. ¿Qué soy yo? Un instrumento. Le presto las manos a Dios para que lo... Él dice, no, dejémoslo así. Dejémoslo así porque ya no le doy más chico a ese que suba acá. Bueno, se fue con el Señor. Pero ¿qué va a pasar? Si de pronto Dios, ese que es bien guapo, donde lo están viendo, donde le aplauden. Porque a mí me asombra eso, ¿no? A mí me asombra eso, hermano. ¿Cuántos creyentes han caído en esta pandemia? Y el ángel de Jehová, ¿dónde andará? Y la palabra que es viva y eficaz, ¿dónde estará? No lo estoy mandando a buscar pacientes con COVID-19 para que le pongan la mano y se infecte.
Estoy hablando de fe. Estoy hablando de certeza, de convicción. Que Dios dice, voy a probar esa fe porque te quiero bendecir. Yo dije que te iba a levantar, que te iba a engrandecer, que te iba a poner en alto. Pues se llegó la hora. Échale mano a ese de COVID. Que te quiero exaltar, porque yo digo que te voy a exaltar y te voy a bendecir. Que mañana los diarios del mundo y todas las redes están diciendo que el pastor fulano de tal se acercó y le puso la mano y inmediatamente se sanó. Y enseguida le dijeron, pastor, usted tiene la fórmula para sanar el COVID, entonces entre en esta sala y la sala quedó desocupada. Ay, hermano, tampoco, eso no es posible. Eso no es posible por la incredulidad. El Señor no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, donde se había criado, por causa de la incredulidad de ellos. Los discípulos no pudieron sanar a un enfermo por su incredulidad, no del enfermo, sino la de los discípulos. Esto es problema de fe. El Señor dijo, ejemplo les doy para que como yo hago, ustedes hagan. Él pasó la noche orando. Por la mañana llamó a los 12 discípulos. Se fue a enseñarles. Y enseguida descendió con ellos y sanó a todos los que estaban enfermos y eran atormentados de demonios. A todos. Bueno, si unos se sanan, otros no. Sí, por la fe. Por la fe unos se sanan y otros no. Porque hay veces el mismo Señor dice que no pudo sanar mucho porque no tenían fe, por causa de la incredulidad de ellos. Amén. Entonces resulta que cuando la incredulidad está presente, entonces está media incredulidad en el predicador y media en el que va a recibir. No pasa nada, nada puede pasar. Entre los dos están anulando la mano de Dios, están anulando el consejo de Dios. Entonces, ¿qué se necesita con esto? ¿Cómo logramos la paciencia? ¿Cómo logramos permanecer en la fe? ¿Cómo logramos perseverar? ¿Cómo logramos esa consistencia espiritual? ¿Cómo podemos lograr esas bendiciones que Dios nos va a entregar por la fe y la paciencia? Usted ha sido paciente. Esta ha sido paciente. Alguien fue un paciente de cáncer y el Señor lo sanó. Ya no tiene más cáncer. Alguien fue paciente. Por la fe y la paciencia se le dan las promesas. Pero mire, Romanos, texto que yo cito mucho, me fascina este texto porque es muy diciente, hermano. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. ¿Qué me justifica? La fe. Ya. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos tener paz para con Dios? O sea, que ya no tengamos conflicto de que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos justifica. ¿Por qué medio? Por la fe. Porque también tenemos entrada por la fe. ¿Cómo esta gracia? Entrar a esta gracia por la fe. ¿Cómo entra? Por la fe en Cristo. Observe, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué es justificado? Por la fe. ¿Tiene entrada por la fe? ¿Tiene entrada por la fe delante de quién? Del Padre. A través de Cristo tiene la paz del Padre, por medio de la fe en Cristo. Y dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué lo hace estar firme en la gracia? Diga, la fe. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, qué bueno. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, siempre lo he sabido.
Lo aprendí, no lo he olvidado. Y estoy aprendiendo cada día más de esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Dónde viene la paciencia? Después de la justificación, por la fe. Después de la entrada a esta gracia, por la fe. Después de tener paz con Dios, por la fe. Ahora Dios me quiere dar lo mío, me quiere dar mi bendición, lo que me corresponde por la fe, lo que me corresponde por haber creído en su Hijo, lo que me corresponde por haberme alejado del pecado, por haber creído en su misericordia, el galardón de los que le buscan, la recompensa. Dios me lo quiere recompensar. ¿Cómo? Con bendición. Entonces, ¿cómo heredo la bendición? Por la fe y la paciencia. Ahora, ¿qué viene? Ahora, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Usted necesita tribulaciones? Que las necesite, que yo crea que las necesito yo creo que no. Pero sin ellas, quiere que la fe sea aprobada. ¿Cómo vamos a probar la fe? Viene la tribulación. ¿Qué tenemos que hacer en la tribulación? Depender de Dios. Ahí sí es esperar en Dios, que Él tiene control de todo. Que no hay comida, no se preocupe, que no he visto ni un justo desamparado de su descendencia que me mendigue pan, y ahí me rancho. No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque no hay comida. Voy a seguir caminando, voy a seguir corriendo con paciencia. Es que estoy débil, enfermo de esta enfermedad. No importa que tengan la enfermedad. Esta es una prueba y voy a seguir haciendo lo que tengo. Es que el problema nuestro, mi hermano querido, déjeme se lo explico de otra forma. El problema de esto es que cuando nosotros tenemos problemas y tribulaciones, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Yo no veo eso en el apóstol Pablo. Yo no lo veo en ninguno de los siervos del Señor. En Moisés no lo veo. No lo veo en Abraham. No lo veo en ninguno. Abraham salió para ir a Canaán y llegó a Canaán. Pablo dijo, mira Pablo, la gente dice que te esperan prisiones y no vas. Te van a meter a la cárcel. Te esperan presiones y tribulaciones. Dijo, yo de esto, en nada de estas cosas hago caso. De nada de esto, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Yo no voy a dejar la carrera tirada, porque me esperan prisiones. Yo no voy a dejar de ir a Jerusalén a hacer lo que el Señor me mandó, porque están buscándome. Esa es una fe muy probada. Esa es una fe, hermano, de un nivel muy alto. Yo no sé si usted y yo la podremos desarrollar. Yo no sé, que Dios nos guarde, porque yo creo que son pruebas demasiado difíciles. ¿Qué hay problemas, hermano? Que este encierro ya dijeron que hasta diciembre. Hermano, y usted sosteniendo ese local tan costoso, hermano, eso es falta de cordura. Esto es cómo se le ocurre, hermano. Pues es que solamente a usted se le ocurre. ¿Cuánto está pagando de arrendo, de servicios? ¿Qué? ¿Cómo hace? Yo no sé. Qué prueba tan linda, ¿no? Qué prueba tan hermosa. Yo quiero que Dios me use, que Dios me bendiga, que levante la iglesia, que salve mi pueblo, que salve mi gente, que salve mi familia. Y me asusta el arrendo. Pues es más cómodo no tener que pagar nada. No tener responsabilidades es más cómodo. Y cómo heredo las promesas, cómo Dios me entrega lo que me corresponde.
Si en lo ajeno no somos fieles, nos entregará lo que nos corresponde, lo que es nuestro. Porque la herencia es un derecho legal, siempre lo repito. Las bendiciones son una herencia. Como hijo de Dios tengo derecho a la bendición, usted también, que usted es hijo. ¿Cómo las consigue las bendiciones? ¿Cómo hacemos, pastor? Por la fe. A ver, pues por la fe probada. Si no le gusta paciencia, entonces por la fe probada. Pues ¿cómo va a creer usted que diga yo que salir con este cuento ahora aquí? No, hermanos, pues es que mire, no, mi hermano, si hay que conseguir un internet más costoso y más grande, hay que hacerlo, pero esto no puede parar. Yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir batallando, luchando. Porque es por la fe y la paciencia que voy a heredar lo que me corresponde a mí, lo que Dios tiene para mí, lo que escogió para mí desde antes de la fundación del mundo, porque Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de que el mundo fuera creado. Y entonces, ¿cuántas bendiciones tiradas? ¿Cuántas bendiciones sin destinatario? Estoy hablando de mí, no de usted. Entonces tenemos que pasar pruebas. Y estamos pasando una prueba de fuego. Una prueba que esta generación nunca la había vivido. Es como es posible, hermano, que haya gente con un negocio vendiendo juguetes de plástico, pagando unos locales más costosos que el de una congregación. Y los oye uno hablar con optimismo. Asustados, que viene la policía, abren la reja y meten un cliente y vuelven y la bajan, y después que compra vuelve, le levantan, sale ese y entra otro y sale por ciento, no pasó nada. Y nosotros como hijos de Dios no le creemos ni siquiera a Dios que pueden abrir las iglesias, hermano, que Dios es poderoso para romper con toda atadura en un solo instante, en un solo segundo. A mí no me diga que entregue el local. No será justo delante de Dios. ¿Por qué no ha pensado en dejar de comer? Tenemos que ser serios. La fe sola no sirve. Es una fe nominal. Una fe nominal, de nombre. La fe tiene que ser probada. Tenemos que correr esta carrera con paciencia. La fe y la paciencia me dan las promesas, me hacen heredar las promesas. Vamos para adelante, mis hermanos queridos. Para atrás asustan. Vamos para adelante. Yo le animo. Quite ese complejo del diablo. Quite ese temor inmundo. Usted tiene un Dios poderoso. Uno que dio su vida por usted y por mí y por todos los que queramos creer en Él. Pero que tiene que comprobar que nuestra fe es genuina. Que tiene que saber que nosotros también llevamos la cruz. Porque Él lo dijo. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y ese evangelio ya no se predica. Desafortunadamente no se predica. La fe no es necedad. La fe es una evidencia. Una evidencia de que usted es llamado. Una evidencia de que usted es hijo de Dios. Una evidencia de que tiene herencia. Una evidencia de que usted tiene la bendición que Dios le prometió. Yo no voy a creer por lo que vean mis ojos. Todos los días mis ojos, hermano, me muestran cosas diferentes a lo que yo quiero ver. El pueblo de Israel anduvo en el desierto sin fe. Por eso dice a Moisés le mostró sus caminos. El pueblo no vio sino las obras que Dios hacía. Y las hacía Dios para que ellos creyeran y no creyeron.
y quedaron tirados en el desierto a causa de su incredulidad. ¿Y sabe quién entró en Canaán? El único que entró de esa generación. Entraron 3 hombres en Canaán nomás, de la generación que salió de Egipto. De los que salieron de Egipto, solamente 3 alcanzaron a entrar, porque ni Moisés entró. Que eso ya es otro capítulo aparte. Entró Josué, Caleb y José, hijo de Jacob, que venía entre un cajón, venía muerto. Y esa es la forma de entrar en la bendición de Dios. Cuando uno muera, ese muerto, José, no tuvo hambre, no tuvo sed, no protestó, no murmuró, no criticó, no tuvo miedo de los gigantes, nada, viva muerto. Y mientras usted y yo no podamos morir a lo que vemos, al mundo y a las mentiras del mundo, y sigamos pegados de los noticieros escuchando a ver cuántos muertos amanecieron hoy. A ver, muéstremelos, ¿dónde están? En las noticias. Que aquí van tantos muertos, camina al cementerio a ver cuántos son. No, que los quemaron, ¿dónde están? No, mi hermano, no, pongámonos serios. Pongámonos serios, que el Señor viene. Y la fe tiene que glorificar al Señor con su venida. Cuando el Señor venga, hallará fe sobre la tierra. Estoy seguro que hay un problema aquí, desde que Dios lo advierte. Pongámonos serios, hermano. La fe tiene que ser probada. La estamos pasando la prueba. Gracias a Dios nos ha sostenido con su misericordia, no por fuerzas nuestras. Los que nos sostiene la fe. La fe produce fe. Mire, la fe produce fe. Fe para fe. De fe en fe. De fe de principio a fin, dicen Romanos. Y la fe que el Señor nos ha permitido desarrollar es la que produce la fe para pasar la paciencia, para tener paciencia, para pasar la prueba. De modo que no se debilite en la fe. No se debilite con conceptos y pensamientos de hombres, con razonamientos humanos. Fortalezcase dándole la gloria a Dios. Dígale, gloria a Dios. Que porque ya no hay devocional, entonces terminé mi oración en la mañana. Perdóneme, hermanito, si usted se desconectó de la oración de la mañana, usted está muerto. Y es serio que estoy hablando. Y si usted piensa que porque no tenemos el templo, no voy a participar de la Santa Cena, usted está muerto. Porque usted vive por vista. Yo vivo por la fe. Yo creo que Dios está con nosotros. Así cada uno está en su casa. Y yo creo que tenemos unidad espiritual. Así cada uno, así no nos veamos la cara hace mucho tiempo. Y yo creo que somos de la familia de Dios. Y yo sé que somos hermanos. Y yo creo que el cuerpo de Cristo sigue funcionando. O ya no hay cuerpo de Cristo. Lo acabó el diablo, pues lo desmembró el diablo. Cuando el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos que revisar nuestra teología. Lo que tenemos que revisar son nuestros corazones. La paciencia. Fe y paciencia. Si tengo fe, voy a perseverar. Si tengo fe, voy a seguir. Voy a seguir. Como Caleb. Dijo, venme aquí. Cuando salí tenía 45 años. Ahora tengo 85. Han pasado 40. Y de esos 40 años que han pasado, como 25 años dándose candela con los cananeos. Dijo, venme aquí, tengo fuerza, estoy vigoroso, estoy fuerte, écheme uno bien grande. Y dijo el Señor, no entran en Canaán, sino Caleb y Josué, porque en ellos hubo un espíritu diferente. Tenemos que hablar de un espíritu diferente. Hemos hablado ya. Mis hermanos queridos, hay promesas de Dios. No he visto ni un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Cuando no haya pan.
cuando esté desamparado. Usted va a decir, no estoy desamparado. Y entonces usted se va a dar cuenta que no está desamparado. Joven fui envejecido y no he visto ni un justo desamparado. El Señor es mi sanador. ¿Cómo va usted a poder recibir esa promesa si nunca se ha enfermado? Si nunca ha resistido una enfermedad. ¿Cómo va a decir usted, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, cuando no obedece la palabra? Si uno recibe la palabra y lo obedece, es libre. Estas ataduras se rompen, hermano. Ese humo se le sale de la cabeza. Creo que no alcancé a exponerle siquiera la entrada a este tema. Pero ya pasamos buen tiempo. Vamos a participar de la Santa Cena por la fe. Acuérdese del juicio de las naciones. Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, te probé cuando yo tenía hambre y me diste de comer. Estuve peregrino y me acogiste. Probé tu fe haciendo algo, acogiendo al peregrino, dándole de comer al necesitado. Por eso eres bendito de mi Padre. Esto se extendió. Y los que no hicieron nunca nada, y a ustedes me vieron con hambre, no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Peregriné y no me acogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Preso y no me visitaron. ¿Cuándo? Dijo, cuando le mandé la prueba no lo hicieron. Cuando los probé no salieron con nada. Hay que hablar de este tema. Creo que es una buena entrada. Participemos de la Santa Cena por la fe. Yo creo que este pan es figura del cuerpo de Cristo. Creo que este jugo de la vid sin fermentar es figura de la sangre de Cristo. Creo que esta es la genética del Señor y que esta genética se incrementa en mí. Es el ADN del cristiano. Si no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Yo no voy a ser tan torpe para dejarlo de tomarlo. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, mi muerte anunciáis hasta que yo regrese. Yo creo que el Señor viene y yo creo que el Señor murió por mí y por usted también. ¿Usted también lo cree? Entonces participemos. No importa, usted está allá, yo acá. Estamos en el mismo espíritu. No importa, hermano. Aquí nos está probando Dios también. ¿Por qué? Porque yo no la puedo tomar indignamente. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu nombre de poder, bendecimos tu gloria, bendecimos, Dios mío, Señor, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, porque tú los creaste para la gloria tuya. Yo, mis hermanos, Señor, yo bendigo este tiempo, Señor, de ministración. Yo bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendigo tu Santo Espíritu que nos redarguye, que nos fue dado para que nos guíe a toda verdad. Bendigo, Dios mío, Señor, tu gracia divina en la cual estamos firmes, Señor. Una gracia inamovible, Dios mío, una gracia que nos sujeta, Dios mío, Señor, por tu palabra. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro tu verdad, tu gracia, tu misericordia, te doy gracias por tu palabra. Yo quiero que me enseñes, quiero aprender de ti, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo te adoramos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Rey, te exaltamos, Señor. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Eres fiel y eres poderoso para hacer con nosotros las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo bendigo el pan que figura del cuerpo de Cristo, por cuya herida yo fui curado. Él cargó el pecado, los azotes, todos los flagelos.
para que yo fuera libre. Señor, gracias. Yo bendigo esta copa, Señor, que es la copa de bendición que nosotros bendecimos. Es la comunión con la sangre de Cristo. Porque ella me limpia de pecado. Me da la victoria sobre Satanás y sus demonios. Y aunque hayan 1000 problemas, mayor es el que esté en nosotros. Y aunque, Dios mío, Señor, el diablo se levante como quiera levantarse, tú lo has vencido. Y nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Tú eres fiel y poderoso. Por tu llaga yo fui curado, Señor. Y por tu herida fuimos curados todos los creyentes, Señor. Yo te ruego sanidad para cada uno de mis hermanos. Suplico, Dios mío, Señor, te muevas en esta mañana, Señor, levantando al enfermo, Señor, al comer de este pan, Señor. Señor, esa genética tuya se incremente. Señor, esa sanidad, Señor, se apodere de él. Esa libertad maravillosa, Dios mío, Señor, se efectúe en su vida, Padre, en su mente, en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, comamos el pan. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo esta copa, Señor. Tu nombre es santo, tu nombre es glorioso. Tu sacrificio, Señor, es incuestionable, es incomparable. Solamente tú nos puedes dar la bendición. Tu sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Y el maligno no nos puede tocar. Lo declaro en el nombre de Jesús porque así lo dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por el perdón de pecados. Muchas gracias por la purificación de nuestras almas, de nuestras conciencias, Dios, de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo, en Cristo Jesús. Amén. Padre, muchas gracias. Es un privilegio para mí, oh Dios, poder honrarte, poder servirte. Es un bendito Dios, un privilegio hermoso que no se puede cambiar por nada. Ser tu hijo. Pueden haber muchos títulos, Señor, pero no cambio el título de hijo por ninguno. Soy tu hijo. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuántos más tú, que eres el Padre bueno, el Padre santo, el Padre de gloria, nos dará buenas cosas si te las pedimos? Yo te pido bendición para tu iglesia. La bendición de poder perseverar, de poder tener un carácter firme, inamovible, de poder ser, Señor, consciente de la fe. Que la fe mueve montañas y que tú, Señor, te mueves en medio de ella. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y más amén, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe. Y vuelva a ponerlos aquí en sintonía a las 6 de la tarde con su ayuda, con la ayuda de Dios. Estaremos aquí para continuar con esta enseñanza. Creo que hay muchas cosas que hablar. Dios les bendiga y feliz día para todos.